Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del aire, el lugar donde la aviación, tecnología e historias humanas se encuentran a 4.000 pies de altura. Hoy tenemos un invitado muy especial. Probablemente ustedes lo recuerden como piloto de helicóptero y ex líder de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile. Pero hoy, más allá de las presentaciones, la acrobacia y el humo, queremos conocer a la persona detrás de un líder que ha debido tomar decisiones en entornos de alta presión, con ahí una experiencia bien fuerte como un accidente aéreo, que hoy pone toda su experiencia y trayectoria a disposición de personas y empresas que forman equipos de alto desempeño. Hoy vamos a conversar de experiencia, de gestión de riesgos y sobre todo de liderazgo con Cristóbal Contreras Capone. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir contigo en el aire, en nuestro entorno, y poder compartir con la gente también todas las enseñanzas de vida que van un poquito más allá quizás de lo que conocen de mí en Escuadrilla Halcones. Así que feliz de estar acá y que podamos aprender y conocernos un poquito más. Ahora vamos a lo que nos gusta, a hablar, y nos vemos en el aire. Vamos a hablar y que nos vaya bien. Vamos. Información desde Inglaterra, estamos a favor del viento izquierdo, pista 1-1, pero toque de salida. Desde Lima Sierra, recibida notifique básico. Notificaré básico. Positivo, entonces le damos millas. Cristóbal. Bueno, como decía, es difícil para alguien de tu trayectoria poder repasarla completa, entonces te quería hacer la pregunta al revés. Si tú lo miras en retrospectiva hoy día, tu vida desde que eras niño, viste por primera vez a los halcones y dijiste, yo quiero estar ahí, al día de hoy, más de 2 décadas después. Parte de tu historia crees que explica mejor el por qué te dedicaste finalmente al vuelo y al liderazgo. A ver, al vuelo, claramente por los sueños que tuve desde niño, al ver a la escuadrilla Halcones y que se convirtió finalmente en el propósito de mi vida y en mi sueño de vida hasta hace poco tiempo atrás. Gracias al esfuerzo de mi familia, de mis padres y el mío, obviamente pude lograrlo, pero además también apareció en escena el tema del liderazgo, principalmente por los cuestionamientos internos que uno se hace a medida que va teniendo gente a cargo, gente que tienes que cuidar, gente que tienes que proteger, gente que tienes que saber guiar, a veces con menos experiencia o de años en la Fuerza Aérea que algunos. Entonces esos cuestionamientos internos me hacían preguntarme cómo lo podía hacer mejor. En base a eso me puse a estudiar mucho acerca de liderazgo, gestión de riesgo, de toma de decisiones, y hoy en día pretendo obviamente ponerlo al servicio de quien lo necesite porque es un tema que me apasiona, que principalmente lo vi, lo sufrí y lo apliqué de manera, creo, con mucha pasión mientras era el comandante o líder de la escuadrilla Halcones. Entonces de ahí finalmente viene todo este reinvención y las ganas de poder enseñar. Bien, perfecto. Bueno, y eso tiene un montón de cosas detrás. Cuando uno ve a los halcones, y probablemente lo que el público ve es un espectáculo, una sincronía perfecta, es un arte, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué hay detrás de lo que ve el público, digamos, los halcones, en términos de disciplina, de confianza, de preparación? A ver, detrás de eso, como dices tú, hay mucho sacrificio. Y sacrificio no solamente personal de la gente en cuanto a la energía que pone en el trabajo que hace. Cada uno cumple su función, yo en ese momento como comandante o líder, cada piloto tiene, alguno está a cargo de relaciones públicas, otro está a cargo de la parte logística, y así cada uno cumpliendo funciones, la gente, el staff técnico, cada uno preocupado, el estructurista, el motorista, que nada falle, que nada falte. Y eso obviamente demanda una gran energía propia
y también de nuestras familias, porque muchas veces estamos fuera de casa, prácticamente estábamos 4 o 5 meses fuera de la casa, si sumábamos todos los días que uno está fuera, pero uno lo hacía con cariño, con pasión, como decía antes, porque es tan lindo el espectáculo, es tan bonito lo que entrega la Escuadrilla Halcones, y además tiene, como decían los discursos normalmente, la capacidad de mostrar que las cosas en Chile sí se pueden hacer realmente bien. Y lo sigo creyendo y creo que ese es el propósito de la Escuadrilla. Entonces, claro, la gente quizás ve la parte bonita y cree que estos pilotos y estos mecánicos son unos rockstar, casi que llegas a un hotel 5 estrellas y te atienden. No. Hay mucho esfuerzo, sacrificio, como todo funcionario público, con muy pocos recursos hay que hacer lo máximo posible, y no es una queja, porque finalmente, tiempo atrás decía, con los medios que tienes que hacer lo mejor posible para demostrar que en Chile las cosas sí se pueden hacer realmente bien y que la gente se haya feliz y orgullosa de la escuadrilla que representa la Escuadrilla Alta Grossa Halcones. Buen punto, sabes que yo nunca lo había pensado. Ustedes son funcionarios públicos, así como la salud, la educación. Exactamente, así que pasamos las mismas cosas que el resto. Tal cual, aunque muchos no lo crean, no se pasa tan bien como muchos podrían creer, de llegar a hoteles y cosas así. Sí, lo que más se recibe y percibe es el cariño de la gente. Yo creo que eso es el cariño, la admiración, el orgullo que siente la gente al ver tu trabajo bien hecho. Y eso obviamente hace que valga la pena todo tu sacrificio personal, todo el esfuerzo, y también dejar a tu familia atrás por varios días. Es un tremendo punto. Bien, y tú mencionabas en la pregunta anterior ese paso de ser uno más de la escuadrilla, ser el líder. Porque tal como pasa en el mundo corporativo y en todo ámbito de la vida, no necesariamente el mejor piloto del mundo va a ser el mejor líder de un grupo de pilotos. Entonces, ¿qué significó para ti? ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar para poder cumplir ese rol de la mejor manera? A ver, yo creo que cuando llegué al puesto de líder, creo que tanto error mío como de repente error de las mismas organizaciones, es que uno jamás está preparado para el puesto con todas las herramientas que debería tener personales y quizás técnicas para poder liderar. Pero también es parte del liderazgo saber convivir con la incomodidad de no tener el control de todo. Me explico, cuando uno está en un rol un poco más operativo, uno tiene una profundidad de conocimiento de todo lo que tiene que hacer porque abarcas muy poco espacio dentro de la organización, pero tienes que conocer con una profundidad todo tu rol. Cuando estás de líder, tienes que tener un aspecto o una visión mucho más amplia, pero no irte a la profundidad completa de cada área, sino hacer micromanagement y terminas quemando a la gente. Entonces, claro, yo empecé a vivir y a sufrir en teoría en lo que significaba la responsabilidad del cargo, de líder en este caso, y a medida que iba avanzando tuve que ir descubriendo ciertas cosas. El tratar con la gente, el aprender a compartir y comprender las situaciones de cada persona, porque uno siempre lo ve desde el prisma personal. Entonces tienes que desarrollar mucho más la empatía, a pesar de que tú a veces estás destruido por dentro por temas familiares, personales o lo que sea, y de repente sientes que hay alguien o que no está respondiendo o que no está haciendo quizás lo profesional que debería hacer. Entonces ahí tú tienes que desarrollar ciertas capacidades como conversaciones difíciles, saber comprender a pesar de lo que está pasando. Es un tema súper humano. A ti te enseñan mucho la parte técnica, pero eso de desarrollar esas capacidades humanas, de trabajar desde la buena fe, de aprender a desarrollar confianza, no te las da ningún curso, no te las enseñan en ningún lado, y es algo que se aprende viviéndolo, sintiéndolo en el día a día y obviamente desarrollando tus capacidades junto a tu equipo. Justamente me hace mucho sentido lo que dices, bueno, nos pasa a todos en nuestros roles y eso pasa en el mundo militar, corporativo. Justamente yo te preguntaba ahí cuál es tu receta para generar confianza, porque al final hay distintos estilos de liderazgo. Yo creo que los que ya tenemos algunos años hemos visto, ¿sabes? como progreso, digamos, del rol de líder. Me tocó tener jefes muy cabrones, muy patrón de fondo, como se dice. Y yo creo que hoy día eso se está dejando atrás. Entonces, ahí te pregunto, ¿cuál es tu receta para generar confianza en los equipos? Tú puedes tomarlo desde la jerarquía, puedes tomarlo desde lo técnico, a lo mejor, o puedes tomarlo desde lo humano. Entonces, hay como una amplitud de roles que uno tiene que
para poder generar confianza en los equipos. Exacto, a ver, es difícil resumirlo en ciertas recetas porque también depende mucho del equipo y el rol que cumple. Un líder, por ejemplo, de un equipo de fútbol va a ser distinto al de una gerencia, va a ser distinto quizás al líder de la escuadrilla halcones o va a ser distinto a la figura que cumple un capitán en un vuelo. Si me preguntas a mí, en mi experiencia, en lo que he estudiado y en lo que he podido ver en las evidencias que hay en distintos estudios, pero principalmente en experiencia propia, creo que hay tres cosas que son claves para generar confianza. Uno, que el líder actúe de buena fe. Actuar de buena fe no quiere decir ser ingenuo o dejar pasar todo, pero siempre actuando, ojalá con el sistema un poquito más lento, más racional, y no en base a emociones, tomando buenas decisiones independientes de lo que decía en la pregunta anterior, de que la otra persona quizás no esté respondiendo, cómo lo puedo guiar, cómo le puedo ayudar, y no tomar decisiones impulsivas, de guata, de vísceras, como se dice normalmente, que muchas veces sí dan ganas de hacerlo. Sí, es verdad, yo creo que el autocontrol es algo que uno desarrolla mucho también como que... Realmente, el líder tiene que saber mantener el control en la tormenta, en la calma, en distintas situaciones, tienes que ser el faro que marca el rumbo para toda la gente. La otra creo que es muy importante, es preocuparte genuinamente de la gente. Porque finalmente hay muchos que te dicen, oye, ¿cómo estás? Y en el fondo se da la vuelta y tú sabes que él no está dispuesto a desgastar su carrera o a desgastar su imagen ante las jefaturas o ante distintas situaciones en pro de su gente. Yo siempre puse, y eso me deja muy tranquilo hasta el día de hoy, el bienestar de mi gente, el bienestar de las personas por sobre mi carrera. Entonces, siempre creo que me preocupé genuinamente de la gente y de sus problemas, tratar de resolverlos. Me originó problemas laborales a mí, choques, roces, pero hasta el día de hoy duermo con la conciencia tranquila de haberlo hecho. Y creo que eso es impagable. Todos los equipos lo reconocen. Exacto. Y tercero, es que también hay que preocuparse de que la gente haga lo que a cada uno le corresponde y distinguir al bueno del malo. Si no, siempre vas a terminar quemando a la gente buena. En teoría tiene un buen corazón, buenos valores, buena formación técnica, para que cumplan con el rol que cada uno tiene que hacer. Creo que esos tres factores, si los metemos a una juguera, obviamente, nos va a dar el factor de la confianza. Y la confianza es finalmente lo que nos va a hacer comprometer a la gente de manos, de cabeza y lo principal, de corazón. Que cuando tienes a la gente comprometida de corazón, van mucho más allá del esfuerzo que están preparados para dar y van mucho más allá a veces de las capacidades que uno cree que está dispuesto a dar o a hacer. Eso explica, por ejemplo, el espíritu de cuerpo, muchas veces que se habla en el mundo militar, el por qué alguien está dispuesto al sacrificio. Mira el ejemplo de Pratt, la gente que lo siguió, escapa a la lógica, escapa a todo lo que uno cree, es porque hay un compromiso ya de corazón por la misión o por el propósito que tiene el lugar en donde desarrollas tu trabajo. Importantísimo, ¿no? Que toda la razón. Bien, Cristóbal, totalmente de acuerdo contigo. Y hay una pregunta ahí que me ha vuelto hace rato, pensando que íbamos a juntarnos a conversar. ¿Cuáles o cómo has visto tú las diferencias del liderazgo entre el mundo militar y el mundo corporativo? Porque uno, de afuera, yo sin haber pertenecido nunca al mundo militar, dice, oye, pero es que es súper fácil, porque está la jerarquía. Y probablemente uno tiende a pensar que se cuestionan menos las decisiones del líder en el mundo militar. ¿Cómo lo has vivido en esta transición, ahora que ya no estás en ese entorno? A ver, yo creo que tiempo atrás me hicieron una pregunta similar en una entrevista y claro, en el mundo militar existe lo que es la jerarquía y que implica cierto respaldo legal para yo poder accionar un poder legal o coercitivo a las personas, obviamente, porque lo que yo digo está respaldado legalmente. En el mundo corporativo también hay un respaldo, obviamente, digamos, de las bases escritas de algún manual o algún rol que tiene que cumplir cada uno. Pero en el mundo militar, la idea, creo yo, como opinión personal y que fue lo que traté de aplicar en mi liderazgo, es que las órdenes o las instrucciones que yo diera fueran seguidas por la persona que las está dictando y en función del propósito que tiene la misión que tenemos en la unidad en la cual yo estaba mandando o comandando. La doctrina o la base legal de la orden, por así decir, militar, yo
creo, en mi opinión, debería ser utilizada en periodos en los cuales se justifica eso, que pueden ser los periodos de guerra, los periodos de distintos temas constitucionales, de emergencia, de ayuda humanitaria, etcétera, en donde tú necesitas un compromiso de la gente y forzar que vaya un poco más allá en base a una orden militar. Pero creo que la doctrina, como hablábamos en algún momento, está hecha para rellenar todas estas grietas que no son capaces de cumplir con el liderazgo por parte de la persona. Para recordar un poquito, el liderazgo en el fondo no es un cargo, el liderazgo a uno se le da a la misma gente que trabaja contigo y que te sigue, y que en base a eso tienen la confianza en ti, la credibilidad, para apoyarte en función de esa tarea. Por lo tanto, creo que más allá de las diferencias que puedan haber, si hay un respaldo legal, doctrinario o no, a lo que uno debe aspirar es a seguir a la persona en función de sus cualidades humanas, de lo que él demuestra, en base a su coherencia y del compromiso real que tiene con la organización y con su propia gente. Verdad, es verdad. Ahora, hay mucha opción a lo mejor en el mundo militar, en el sentido que si te toca un mal líder, no es decir, me cambio de pega. Exactamente. Como hoy día gusta mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que hoy día se sienten por otras cosas, digamos, que a lo mejor anexas al liderazgo como tal, sino que temas de beneficio, de teletrabajo, cosas que son como bien triviales. Entonces, ahí a lo mejor sigue como quedando esa sensación de que a lo mejor puede ser un poco más silente comillas, porque ahí tú tienes que tolerarlo, ¿no? Sí, Porque, claro, que bueno que lo mencionas, porque claro, generalmente vas cambiando las generaciones, y la cultura organizacional de una empresa o de las Fuerzas Armadas también lo hace. El problema es como hay una frase famosa que en el fondo cuando el padre se da cuenta de que cuando el hijo se da cuenta que su padre tenía razón, ya tiene un hijo pensando que él también está equivocado. Entonces, todos estos cambios generacionales siempre van a generar alguna fricción o van a apuntar quizás en direcciones diferentes. Quizás no necesariamente porque alguien esté equivocado, pero porque hay estilos distintos, hay inputs distintos. Hoy en día la juventud está preocupada de otras cosas, tiene otros intereses. A lo mejor antes en nuestra generación era entrar a una organización y estar estable hasta el último de tus días. Hoy en día juntan plata 2-3 años y se van a viajar porque quieren aprovechar su vida en, entre comillas, ser felices. Ellos buscan la felicidad en otras cosas. Pero la idea, creo yo, y lo que genuinamente te va a mantener en un ambiente laboral acorde a lo que tú creas que necesitas, va a ser la calidad humana, probablemente del líder que tienes, más allá de si es militar o civil, porque creo que todos hemos tenido jefes raros, lo que sea, pero algo nos hizo seguir en esa posición. Necesidades, quizás un bien mayor del país, de la empresa, pero lo que todos deberíamos apuntar idealmente es a que las personas sean capaces de mantenerse por las mismas otras personas que las quieren y se preocupan genuinamente de ellas. es verdad. Bien, y ahí un poco relacionado con eso, yo te comentaba el día cuando hablábamos que a mí lo que me gusta de la aviación es que para todo hay un procedimiento, para todo hay un manual, para todo hay un checklist, pero en el mundo real, y bueno, depende mucho, creo yo, de la organización. A mí me ha tocado organizaciones muy ordenadas, como cuando estaba online, que esto es para todo hay un procedimiento. Pero también hay otros que no lo hacen. Entonces, ¿cómo queda? Porque hay como un margen, digamos, de que uno puede jugar con el criterio como líder. Pero, ¿cómo es tú ese paso, digamos? Hoy día, tal vez, es mucho más complejo con lo rápido que cambia el mundo, poder manejar esos espacios. Incluso el hecho de tener procesos en una organización es súper complejo, porque todo lo que hoy uno documenta procesos de temas y hoy día con la IA, todo cambió. Lo que antes hacían personas ya lo hacen personas, y ahora tu rol no es a lo mejor ejecutar un Excel y sacar una consulta, sino que validar el resultado de lo que entrega la IA. ¿Cómo ves hoy día manejar todo eso que hoy día ya no es posible ponerlo en procedimiento del checklist? Es súper complicado, porque independiente de la expertise que pueda tener uno, como dices tú, los cambios que vienen hacia adelante son tan rápidos que generan incertidumbre. Entonces, dentro de las teorías de la toma de decisiones, uno tiene con certeza, probabilidades o incerteza, creo que estamos en un periodo entre probabilidades e incerteza. Creo que aquí el rol del liderazgo va a ser de poder marcar el rumbo de hacia dónde queremos que vaya la organización, de hacia dónde va a ser el destino de esta organización,
y obviamente alinear a los distintos niveles de todas las organizaciones para que vayan en ese rumbo. Obviamente el líder debe tener una capacidad técnica que dé el respaldo de que lo que está diciendo realmente se va a cumplir y que la gente vaya en esa dirección. Pero como dices tú, el problema aparece cuando se acaba el procedimiento, a donde se acaba el papel y aparece toda esta incerteza. Y ahí van a, creo yo, ganar los que sean los líderes más potentes. No van a ganar los que sean autocráticamente superiores o los que sean coercitivamente más estrictos. Van a ganar justamente los que tengan mejores cualidades humanas para que la gente los pueda seguir a través de este proceso de incerteza. Porque yo no quiero poner las manos, mi vida en las manos de una persona que tiene maltrato, que probablemente no tiene la capacidad de visión hacia adelante para poder ser un referente y llevarnos a través de las turbulencias ahora que estamos volando. Buen punto, tú estabas pensando, pero hay que definir el plan de vuelo, el destino, y como todo, como el vuelo también uno tiene que muchas veces reprogramar, cambiar, irse a la alternativa. Exactamente. Ahora, en ese proceso siempre van a haber errores, yo creo que la gente confunde muchas veces el tema de pensar, sobrepensar muchas cosas, y espera un momento en que las decisiones sean perfectas, y eso es incorrecto. Hay que tomar decisiones, incluso aunque te equivoques, que en base a eso, claro, cuando te equivocaste, cuando tomaste la decisión y te diste cuenta que no ha funcionado. ¿Qué hacemos para corregir? Un poquito para allá, al lado, y vamos corrigiendo en el camino. Eso es normal dentro del desarrollo humano, el desarrollo del liderazgo y de uno como persona. Pero si no tomas decisiones esperando el momento perfecto, que el líder quizás o el jefe era una ególatra y no quería equivocarse y poner que su carrera temblara en el camino, se van a estrellar. Entonces, claro, hay veces que hay decisiones que a veces en la aviación son la última que puedes tomar. De repente en otras organizaciones hay más opciones de ir corrigiendo. Vamos a profundizar en eso. Yo es lo que yo te comentaba el otro día. En el mundo corporativo es súper común. Uno lo ve mucho en ciertos liderazgos que no se arriesgan, dictatan una decisión innecesariamente, como dices tú, pues, básicamente por protegerse, por no quemarse, por decir, bueno, si no la tomo yo, la tomará otro, y que él de la cara, digamos. Entonces, esto es bastante común y a mí, en lo personal, me desespera. Exacto, es una dinámica social, es una dinámica que está en todos lados, en el mundo militar, en el mundo corporativo. Como esto que hablamos el otro día, que muchos líderes intermedios no toman decisiones porque saben que el costo de no tomarla es mucho menor a que sí la toman. Entonces prefieren jugar sus carreras, no pasa nada, la gente abajo de ellos se quema, los presionan, se desgasta la gente, y después veremos si el último en la cadena, el director de la compañía, toma la decisión, y si no, ¿qué es lo que puede pasar? Es verdad. ¿Va a dejar de creer un rato en mí o van a creer que soy el cuello de botella? Da lo mismo problema. Y a muchos les da lo mismo. Al final de mes, vuelvo, cobro, mi familia sigue estable, yo sigo estable y aquí no ha pasado nada. El problema es que él perdió su capacidad de liderazgo, la gente está quemada, se le va a empezar a ir alta rotación y se pierde mucha gente valiosa en el camino. Oye, eso me hace mucho clic justo con lo que te iba a preguntar ahora, que tiene que ver con la gestión de riesgo. Yo creo que es algo que tú hoy día estás muy enfocado en eso, y bueno, toda la carrera, yo creo que en aviación uno piensa en eso, pero en muchas organizaciones más que gestionar el riesgo se acostumbran al riesgo. Exacto. ¿Cuál es realmente una gestión de riesgo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué significa gestionarlo? Porque uno puede decir, las cosas están ahí, sí, yo puedo pasar esto, sí, pero no tomo acción. Exacto. A ver, siempre trato de relacionar el liderazgo, la gestión de riesgo y la toma de decisiones. Creo que siempre van de la mano para cualquier decisión o para cualquier acción. Lo que te decían antes, preocuparse genuinamente de la gente. Si yo me preocupo genuinamente de la gente, me tengo que preocupar genuinamente de los riesgos que envuelven la operación de mi gente, de mis personas que están a cargo de mi equipo. Si la gente o los directores, lo que sea, los principales de alguna empresa, gestionan el riesgo teniendo ese manual, pero en el fondo está ahí para cumplir, y se habla de la seguridad, pero es un tema de cumplir, y no es coherente con lo que vive la gente en el día a día, están reportando riesgos, que están advirtiendo riesgos, y no son escuchados, está totalmente rota la gestión de riesgo al interior de esa empresa o organización. Hay una preocupación genuina por la gente, hay una preocupación genuina por la gestión de riesgo,
los líderes, los jefes, las autoridades máximas de la organización deben ser capaces de escuchar y comunicar con coherencia. No que sea el problema de chévere, sabéis que mejor quédate callado, déjalo debajo de la alfombra, porque si no, vamos a levantar mucho polvo y los jefes no les va a gustar. ¿Cuál es la preocupación? No, es que la seguridad es lo más importante. Oiga, pero ¿esto es importante? No, es que quédate callado. No. Pero ese es un punto, yo creo, súper relevante. Lo hemos visto bueno, también lo hemos visto, claro, o sea, por ejemplo, accidentes emblemáticos, que había incluso de aviación en instituciones, digamos, armadas. Es que, claro, ¿cómo tú generas una cultura en que tú puedes levantar la mano y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, que hay un riesgo, y que se escuche? Y que muchas veces eso ha pasado, si uno mira después la cadena, las investigaciones típicas de los accidentes, claro, eso pasó 2 o 3 personas pero finalmente la decisión se tomó igual. Entonces, ¿cómo se crea esa cultura? Exacto. A ver, esa cultura, insisto, hay distintos estudios, está el tema de Amy Edmondson que escribió acerca de la seguridad psicológica en el trabajo, en el lugar de trabajo. Y ella demostró que los equipos de alto rendimiento no son los que se equivocan menos, sino que incluso son a veces los que se equivocan más, pero que no tienen miedo a decirlo o a mencionarlo en qué se equivocaron, porque en base a eso, ellos tienen la evidencia para tomar las acciones correctivas y mejorar. Por lo contrario, las organizaciones que se protegen de aquellos que levantan la mano y dicen, oiga, tenemos un problema acá, obviamente no es que sus indicadores de seguridad sean mayores, sino que se están escondiendo por un momento hasta que se rompe el elástico y reviente en un gran problema. ¿Cómo se logra eso? Nuevamente, acá yo creo que va a ser repetitivo. Confianza en el líder y el líder en su gente. Porque si no existe confianza para poder levantar la mano y decir, ¿sabe qué, jefe? Tenemos un problema acá. Y el líder no se preocupa genuinamente de su gente y no responde a la confianza de su gente para elevarlo al nivel que corresponda, en el fondo van a estar pedaleando sin cadena y la organización está totalmente rota en el sentido de gestión de riesgo. Sí, es un súper buen punto. Yo estaba pensando cuando me tocaba liderar equipos de innovación, que me tocó en otra empresa que estaba, ahí al revés, pues la innovación lo que premia es el error. Exacto. Mientras más veces te equivocas, de hecho hay un ratio, no me acuerdo, cuando por 100 errores hay un acierto, es al revés, es una gran inversa. Pero claro, este es un entorno de poca certeza, digamos, por la naturaleza de lo que estamos haciendo. Hay innovación, voy a inventar algo, no sé, voy a hacer una forma distinta a un cierto proceso. Claro, tienes que equivocarte y de esta forma vas a aprender y lo vas a hacer, pero probablemente en una empresa, no sé, en una línea aérea, por ejemplo, eso no puede ser. No, claro. Hay mucho espacio para equivocarse, ¿no? Exactamente, por eso depende de la misión o el propósito que tenga tu unidad. Chuta, si eres por ejemplo, en la banca, no se van a arriesgar, all in, a meterle, no sé, a una acción y seleccionar, ya vamos aquí. Hay una gestión, hay un análisis y disminuyen, obviamente, esas probabilidades o tratan de llevarlo al terreno de la certeza, que si va a ser acá, usted va a ganar tanto. Por eso la gente que tiene menos aversión al riesgo, generalmente, por ejemplo, invierte en depósitos a plazo. Claro. A pesar de que no es 100% seguro, pero es 99,8% seguro que le van a respetar el 0,3, y algo en su decisión de inversión. Pero cuando estás decidiendo en incerteza o en incertidumbre total, también la recompensa es mayor. En este caso, por ejemplo, en la innovación, imagínate Apple, OpenAI, los que hoy en día están pensando más allá, fuera de la caja. Claro, uno está echando una inversión quizás a un fondo, a una caja sin fondo, claro, pero resulta que ya se están viendo los resultados de su gestión de riesgo, de arriesgarse más allá de lo que se conoce, y hoy en día están dominando el mundo a través de la inteligencia artificial. Entonces, cuando la gente logra entender eso, el tema del riesgo, de cómo tomar esa decisión, de cuándo vale la pena o no ir al periodo de la incerteza, de la incertidumbre, como en el caso del desarrollo TI, digamos, de informática y todo esto, que hoy en día lleva el mundo, creo que va a poder tomar el peso a las decisiones del día a día, de lo que involucra en sus términos económicos, de salud, de relación familiar, y obviamente va a poder entender mucho mejor todo el juego de la sociedad y tomar mejores decisiones. ¿Verdad? Muy bien, perfecto. Cambiando un poco el tema, y es algo inevitable de conversar, ¿no? El tema de tu accidente aéreo, pero más de una mirada del aprendizaje. Yo no quiero ir en detalles, pero si tú puedes dar un pequeño contexto para los auditores que no conozcan la historia, pero me gustaría saberlo desde el punto de vista de los aprendizajes que tuviste, experiencia. ¿Qué es lo que te
haber vivido una situación además al límite. Exacto. A ver, esto ocurre el 7 de septiembre del año 2019, un día sábado a mediodía. La escuadrilla había recibido esa semana los aviones nuevos, el GB-1, Gabriel. Y yo ya había volado los 5 turnos con instructor. De hecho, ese sábado en la mañana volé con un instructor y me tocaba mi primer vuelo solo. Hice las maniobras que tenía que hacer de acuerdo a lo planificado, volé como 40 minutos aproximadamente y me quedaba la última maniobra, que generalmente uno deja el spin al último, y tenía que hacer un spin plano invertido que el avión cae haciendo una especie de espiral de cabeza. Y cuando quise recuperar el avión tenía los controles de vuelo, en este caso los pedales, trabados. Por lo tanto, la condición del avión pasó de un segundo de un avión que uno puede maniobrar a una piedra, a un piano. No tenía ya capacidad de vuelo de dirigirlo hacia ningún lado. Y en el fondo con eso se te activan ciertos protocolos que uno en sus pesadillas quizás las ha pensado, pero que en el momento que te pasan obviamente te tienden a inmovilizar por un golpe emocional potente, porque en el fondo yo sabía que me iba a morir. Era una situación totalmente catastrófica. O sea, si a uno le falla el motor es catastrófico, pero todavía puedes volar el avión y ojalá aterrizar en un campo. Con los controles trabados no tienes nada que hacer, es como que vas manejando en una curva y se te traba el volante y chao, el auto va a seguir en esa dirección y no tienes cómo llevarlo de otro lado. Entonces, creo que salieron muchos aprendizajes, obviamente, desde el lado espiritual, desde el lado familiar, pero creo que principalmente del tema de gestión de riesgo y de toma de decisiones. Fue ya como lo que terminó de desencadenar toda esta fascinación que tengo con estos temas. Porque en el fondo siempre pensé anteriormente al accidente qué iba a hacer si algún día a mí me pasaba eso. Y creo que fue muy bueno ponerme siempre en esas situaciones límites, porque llegado el momento ya es muy tarde para pensarlo. Entonces cuando llegan estos momentos críticos y tú ya tienes una decisión tomada, simplemente tienes que ejecutar. En el mundo, por ejemplo, antes hablábamos de la banca o en el tema del trading, uno tiene un stop loss. Entonces uno antes de entrar a alguna posición o antes de hacer algún negocio o antes de quizás tener alguna relación o antes, uno define ciertos límites y que si se cruzan esas barreras, ¡pum!, se activa automáticamente. Se activa. Pero igual uno la piensa y pasa por factores emocionales, distintas encrucijadas que puta, toma la decisión o no, tómala. Si para eso lo pensaste y te pusiste en esa posición. Entonces cuando llega el momento y tengo que tomar la decisión, lo único que yo no había pensado era que me iba a pasar sobre la ciudad o sobre la gente. Entonces lo que más me hizo en ese momento dudar si tomaba la decisión o no, era que sabía que iba a matar gente. Entonces yo sabía que eso me iba a traer problemas personales de que, chuta, nadie quiere vivir con el cargo de conciencia de que mató gente involuntariamente, pero puta, va a dejar familia sin hijos, sin padre, sin madre. No quería vivir con ese peso, pero no importa, la vida te puso ahí y tienes que decidir las consecuencias legales que eso iba a traer y además las consecuencias del sistema en que obviamente te vas a ver cuestionado y cosas así, pero a la larga terminan siendo puras leceras, porque lo más importante de ese proceso de toma de decisiones en sí me abrió la visión de que quizás lo más importante no era tomar la decisión. En el proceso de toma de decisiones lo menos importante creo que es el hecho de tomar la decisión. Es si cuando tomas la decisión vas a estar dispuesto a asumir las consecuencias que tiene la decisión. Sí. Porque ahí vienen todas las emociones, los miedos, los riesgos, todo. Ya, uno, dos, sí, no, listo. Pero lo que pasa después, o lo que hay detrás de esa puerta que abres al tomar esa decisión, es lo que te va a marcar o te va a pesar más por la decisión que tú tomaste. Entonces, todo lo que viví, todo lo que sentí, los miedos, el miedo de que mi hijo quedara sin papá, de cómo le iban a avisar a mis papás que me morí, el miedo por la escuadrilla también, y el miedo sobre todo por la gente que iba a morir, fue lo que me hizo ese clic y empezar a pensar en esto, a profesionalizarlo
y entregarlo también como experiencia a todas las personas que les sirva y que obviamente también a las organizaciones. Sí, no, es terrible. Yo creo que nunca lo había pensado. O sea, cuando tú lo escuché por primera vez, justo yo estaba haciendo mis turnos en el extra. Entonces, claro, a ti, el instructor te dice, ya, ponte el paracaídas, compadre, te toco el hombro 2 veces y lánzate. Claro. Y yo, por ejemplo, nunca he tenido un curso de paracaidismo. No sé manejar un paracaídas, entonces, pero en el momento lo hice, bueno, lo voy a hacer. Pero eran cosas tan básicas como después te oye y lo abro al tiro, se abre solo no, tenés que tirarte y abrirlo. Cosas que a lo mejor uno, claro, se lo dicen, lo ve como algo trivial, lo ve como algo lejano, algo que nunca va a pasar, pero hay que estar preparado. Pero yo creo que la preparación a lo mejor ahí es un aprendizaje que uno como que no lo valora hasta que pase algo así de grave, digamos. Exactamente, y ojalá no tengan que pasarlo, es lo ideal, porque uno dice, chuta, oye, ya algún día me tocará a mí. Bueno, ojalá que nunca te pase, porque de verdad que es terrible la situación. Y además tuve mucha, a ver, llamémosle suerte, tiempo atrás he subido algunos videos en el cual le doy las gracias al equipo, en el fondo, y a todas las personas que estuvieron detrás, porque no hay solamente un mérito mío. Hay, creo también, por otro accidente que tuvo la escuadrilla, hay que creer también en algo superior. Cada persona tiene su fe, su visión, tiene su Dios, las distintas religiones, pero creo que siempre, independiente que sea volando, en un negocio, en una minera, en lo que sea, creo que siempre hay algo superior que está sobre nosotros y que también te va a ayudar o dar ese factor suerte para que las cosas terminen quizás de manera milagrosa, porque que ese avión haya caído en medio de la ciudad, en donde cayó, y que no haya muerto nadie, o sea, no murió ni siquiera una mascota, la verdad es que fue un milagro. Toda la gente, me acuerdo, después en la misma Fuerza Aérea, oye, te felicito, la decisión, sí, claro, mi decisión llega hasta el momento en que yo decido saltar del avión, pero que el avión haya caído donde cayó, en el momento que cayó, y no haya afectado a nadie, obviamente solo en la posición que cayó, te podrías pegar una vez en la cabeza y haberte matado igual. Además, claro, cuando salgo que no me haya pasado a llevar la hélice ni nada, es un milagro. De ahí para abajo, desde donde salto yo, siempre he dicho, lo tomaron los angelitos, Dios, y lo puso donde no le hiciera daño a nadie. Yo creo que es lo mínimo que uno puede pensar después de una experiencia así, en que si lo usas sale todo perfecto. Exacto, no, y después ya hubo un accidente que tuvimos en Chillán. Yo no iba volando otro piloto. Yo no estaba en la formación en ese momento, estaba haciendo instrucción en otra zona de vuelo. Y un avión tuvo una falla motor en Chillán. Yo soy de Chillán, entonces escucho por radio, se cae un avión, bueno, mucho altercado. Resulta que el avión cayó en mi colegio. Aterrizó de emergencia en la cancha en que jugué toda la vida, al fútbol, ¿cachai? En el que desarrollé mi niñez, mis habilidades de arquero, no sé lo que sea. Entonces cuando pasa esto, y llego al colegio, yo no me lo quería creer, es como, esto no está pasando, esto de verdad es una mala pesadilla, no puede ser. ¿Cuál era la probabilidad de que la escuadrilla estuviera volando arriba de Chillán, le fallara el motor y cayera en mi colegio? Bueno, el avión termina metido en una especie de bodega, de cabaña que había al interior del colegio. Cuando ya estaba en el colegio esa cabaña no existía. Y menos mal, porque antes, a donde cayó el avión había un bosque de eucalipto. Ahora no estaba, afortunadamente, si no hubiera quedado muy mal herido probablemente el piloto y el copiloto. Da para pensar todo lo que has dicho. Claro, y cuando llego después te voy a mandar la foto, el avión estaba metido, y justamente al frente de la foto del Padre Hurtado y el crucifijo que nos regalan cuando egresamos de cuarto medio, a los que salimos del colegio Padre Hurtado de Chillán. Entonces fue como llegar y ya fue como, ¿qué evidencia más necesitas para no quizás enrielarte en el camino, pero para volver a validar tu fe en que esto realmente pasa y que estamos aquí para ayudar, no para ser un estorbo o algo que afecte tu ego, sino que para ayudar. Sí, absolutamente, por algo pasar la cosa. Oye, increíble la historia, no sabía del colegio, recuerdo haber escuchado la noticia, pero no hace ni el detalle, increíble. Oye, y tú por ahí te preguntaban en una entrevista si volverías a hacer acrobacia, tú decías, no en este momento. ¿Tu tolerancia al riesgo cambió después de una experiencia tan límite? Porque tú seguiste volando después. No, después del accidente creo que la tolerancia al riesgo no cambió, de hecho me siguieron pasando ciertos incidentes, un accidente por ahí que no fue tan grave, y de hecho hasta los últimos días también tuve en la última FIA algunos problemitas con el motor, nada grave, pero que sí eran indicios o cositas que estaban pasando. Creo que más que tolerancia al riesgo, aprendí a quizás
aprender a sobrellevar la carga del riesgo y hacerlo con miedo. No un miedo que te inmovilizara, pero sí un miedo que te hacía estar mucho más atento y mucho más alerta. El otro día, claro, en la entrevista que me hacían, si volvería a hacer CrossFit, sí volvería, pero en la medida de mis necesidades y de lo que yo quiera hacer, no como un trabajo. Le hago instrucción a un piloto ahora que tiene un Extra 300, y no lo hago quizás tanto por un tema económico, sino que hay un compromiso, como decíamos delante, a veces hay decisiones que uno toma con un poquito más con el corazón. Eso. Porque era un avión de la escuadrilla, le tengo cariño, quiero que la gente aprenda Croacia, creo que es una herramienta muy linda para la motivación de las personas, independiente si lo hacen los halcones o algún piloto civil. Entonces, de esa manera sí lo hago. Bueno, tremenda experiencia la que nos comenta Cristóbal, y también hablabas mucho de la cultura del reconocimiento, ¿no? Veía ahí por ahí en un video que tú decías lo importante de reconocer al equipo completo. Incluso mencionabas a la persona que te voló el paracaídas, algo que a lo mejor uno es medio invisible en los vuelos habituales, pero claro, finalmente es lo que te salvó la vida. Esa cultura de reconocimiento que no es tan común en los equipos, ¿tú cómo la estás hoy día transmitiendo? ¿Cuáles son como tus consejos ahí? A ver, yo creo que en un momento caí en la trampa de creer que... siempre he creído en el reconocimiento, pero en el reconocimiento genuino. No en las palabras vacías que hablábamos delante, que el líder dice algo, pero en el fondo no tienes nada. No, ya, ¿y eso en qué cambia mi vida? No, quizás no es mucho. Pero a veces, como digo, caí en la trampa de creer que muchas veces la gente hace lo correcto y que eso es lo que tiene que hacer. Pega en el fondo. Es tu pega, claro. Entonces, creo haberme equivocado en un principio con eso, pero no está de más, como decía en ese video justamente, de dar las gracias día a día. Oye, toda la gente lleva su carga emocional, su carga familiar, de lo que sea. Me pasó en un momento también, entrenando en el norte, cuando fallece mi papá. Entonces, yo tuve que dejar a mi familia de lado, a toda mi gente en Chillán, y yo seguía en el norte y vamos y dale, porque tenía un compromiso de la escuadrilla, no me arrepiento tampoco. Pero sí me involucró una carga emocional súper grande que en el fondo la tenía bien tapada. Entonces quizás ahí recién me hizo clic, todos llevamos algún duelo, alguna pena por dentro, algún problema que quizás nadie lo exterioriza, porque vivimos en una sociedad en que además los hombres, como que no tenés mucho, expresas tus sensibilidades, tus emociones, oye, ¿qué le pasa? Claro, exacto. Pero sí, efectivamente, no es algo tan igual. Exacto, pero sí que el reconocimiento sea genuino. Y en ese sentido intenté muchas cosas a nivel organizacional, algunas se lograron, otras no, para que de verdad hubiera un cambio en el estilo de vida de las personas. Más allá que un diploma, una medalla, oye, hoy día, no sé, o lo pensaba en ese momento también, que me den una medalla para mí, no significa nada. Hay gente para la cual significa mucho. Entonces, independiente de eso, tú siempre tienes que ser agradecido de tu gente, de saber reconocer el esfuerzo personal, cognitivo, profesional, lo que sea, pero hacerlo de manera genuina y que ojalá involucre un cambio para bien en la vida de las personas, que tenga repercusión. Entonces, siempre reconocer, siempre preocuparte genuinamente de tu gente y pelearla porque ellos siempre mejoran sus condiciones de vida. Creo que ese es un reconocimiento que va a estar siempre a la altura de lo que tu gente espera, más allá de un papel, una plaquita, lo que sea. Es verdad, eso demuestra inteligencia, creo que es como preocupar de servir como líder. O sea, si no está para ayudar a los demás, pues si no está aquí para, bueno, a lo mejor puede estar para ganar plata y otras cosas, pero no necesariamente es lo que te motiva, así que encuentro toda la razón. Exactamente. Bien. Y otra pregunta que yo justo la pensaba en ti, que es el tema bueno, tú obviamente has tenido una carrera ligada a la aviación, a la Fuerza Aérea en su momento, a los halcones, y todo el mundo te reconoce como halcón. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se reconstruye una identidad profesional, no sé, ponle / marca personal, una vez que estás fuera, para no quedarte pegado en lo que fuiste? Que yo creo que es algo que pasa mucho, lo conversamos otro día, es muy común, sobre todo en gente que viene del mundo más militar. Pero tu caso me llama la atención, de verdad, porque en el fondo es como reinventarse, un partir de nuevo, y que lo encuentro excelente. ¿Cómo lo has hecho?
A ver, yo creo que nunca me voy a sacar, desde la perspectiva de la gente hacia mí, nunca me voy a sacar la chapa en el fondo de que fui halcón, de que fui el líder de los halcones, que tuve el accidente. Pero desde mi visión hacia la gente, obviamente porque uno se conoce y vive con uno mismo todos los días, aunque suene absurdo, este Cristóbal Contreras tiene otras motivaciones, tiene otras pasiones, que son las que estoy hoy en día tratando de reforzar y explotar, ojalá, en beneficio de la gente. Muchos me preguntaban tiempo atrás qué es lo que más extrañas de la escuadrilla. ¿Extrañas el vuelo? No extraño el vuelo. Extraño el contacto con la gente y la capacidad que tenía la escuadrilla de poder motivar y generar impacto en las personas. Y eso se lograba a través del vuelo. Bueno, hoy trato de buscar lo mismo, pero a través de cosas que sean útiles para el desarrollo personal de la gente. El tema del liderazgo o de las organizaciones. El tema del liderazgo, el tema de la toma de decisiones y de la gestión del riesgo llevaba aspectos básicos de la vida para las personas y aspectos estratégicos, por así, o técnicos o operativos para las empresas. Entonces, mi pasión hoy en día está puesto en eso. Me encanta aprender, abrir la mente y escuchar nuevas versiones de tema de liderazgo, porque esto es un tema que va constantemente cambiando, la frase del padre, las culturas también. Entonces, esa hoy en día es mi pasión, ese es mi propósito hoy en día, poder seguir comunicando, impactando a la gente, motivándola a que tomen, obviamente, mejores decisiones y puedan abrir quizás un poquito más los ojos a distintas cosas que pasan en el día a día y que pueden ayudar a que sean mucho más felices y vivir más motivados y disfrutar la vida. Absolutamente. Mire, ahí me estaba pensando en todo lo que decía y me hizo clic salirme un poquito de la pauta. Lo conversamos antes de manera súper tangencial, pero el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es bueno decir, porque en realidad yo creo que si uno saca de cuenta lo que pasaba en el mundo, los últimos, no sé, 5 o 6 años de un estallido, una pandemia, nos fuimos a trabajar remoto, volvimos, y ahora la inteligencia artificial es algo que está cambiando mucho su desarrollo, creo yo, y esto va a tener consecuencias que a lo mejor hoy día todavía no vemos. Por ahí está la típica pregunta, ¿nos estamos volviendo más inteligentes o más tontos con esto que está pasando? Y en una charla que tuve esta semana de María Francisca Yáñez en la Católica, hablaba de que los líderes estaban pasando de resolver problemas a resolver dilemas. Yo tengo ahí mi diferencia un poco con esa frase que me parece, pero lo que está queriendo decir es que hoy día está cambiando mucho la forma en que la gente se educa. Los niños, digo, todos los que tenemos niños más chicos, van a ir a un mundo totalmente distinto. Incluso el colegio como tal, uno podría pensar que no tiene mucho sentido. Las carreras, ¿no? Uno que estudió 6 años, es impensable. Yo hoy día, en el día a día, uno que está en tecnología, yo de un mes a otro ya estoy fuera. Exactamente. ¿Cómo es todo el rol? Primero del desarrollo, después del liderazgo, en un mundo que avanza a esa velocidad. Que pareciera que las personas somos cada vez menos importantes. Es complicado porque estamos dentro del mismo carro. En el punto, ninguno de los dos tiene quizás la respuesta. Lo que decíamos de Nato, no tenemos la certeza, pero sí tenemos ciertos indicios y vamos viendo ciertos patrones que probablemente nos dicen hacia dónde va a seguir esta cosa. Creo que el hombre va a ser irreemplazable en el sentido de la condición humana que tiene el hombre de por sí. Claro. El tema de los sentimientos, de cómo vas a poder interpretar tú una conversación con un trabajador en el sentido de sus estados de ánimo. ¿Cuánto dura un duelo para la inteligencia artificial? A una persona se le murió el papá. ¿Cómo vas a poder llevar a esa persona? Entonces, creo que como dices tú, uno se va a preocupar quizás de un tema más de dilemas que de certezas de cómo va a evolucionar algo. Y esa es una pregunta súper filosófica. Sí. Hay estudios obviamente bien conocidos a nivel mundial, no vale la pena, pero que en el fondo las guerras, las decisiones, la política, las resoluciones a lo largo de la historia, el factor común siempre es el humano. ¿Qué es lo que va a cambiar el entorno y la tecnología que la involucran? Oye, si uno lee la historia de la antigua Roma y ves la política hoy en día, oye, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que antes el 1% sabía leer y se publicaban en las plazas, en los papiros, en los papeles, hoy en día en Twitter. Las luchas de poderes de la República, oye, que no sé qué, Julio César, y ves hoy en día líderes políticos que siguen prácticamente haciendo lo mismo.
Independiente de la orientación política que tenga cada uno y la visión, que está perfectamente bien que puede tener cada uno, si te das cuenta, las actuaciones humanas siguen siendo la misma. Entonces, cuando un día me preguntaban esto, yo decía, sí, la inteligencia artificial probablemente va a reemplazar algunos trabajos, así como se reemplazó en el campo, la revolución industrial y todo, pero siempre la condición humana de decisión, de espíritu, de ganas, va a seguir siendo la misma. Claro. Entonces, ¿cómo la administramos? Yo creo que ahí va a cambiar. Y eso va a tener que ver en función también de las nuevas generaciones. Como decías tú, las carreras cambiaron y van a cambiar. Años atrás discutíamos con un amigo cuánto valía una carrera. Y yo le decía, chuta, no sé, 15, 30, 50 millones, dependiendo de cuál sea, y me dijo, no, $5. Yo dije, ¿estáis locos? ¿Qué es como $5? Bueno, aquí hay un pendrive, ahí está la carrera de ingeniería en X. Claro. Pero claro, tienes el conocimiento y la práctica, ¿cómo se gana esto haciendo lo que veíamos en el liderazgo de antes? Entonces, hay muchas cosas que, claro, un piloto puede aprender a volar, hoy en día, no sé, el F-22 en Estados Unidos en un simulador, Claro. pero nunca va a aprender la situación de combate hasta que no esté en una situación de presión con todos los aviones alrededor. Sí. Lo mismo va a pasar en el tema del liderazgo a través de la inteligencia artificial, creo, por los patrones que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, la condición humana creo que va a prevalecer, pero con diferentes componentes que la rodean de tecnología. Claro, y la complejidad, porque hablábamos también mucho de que hoy día se están reemplazando los cargos más juniors, pero por lo mismo lo he visto en Estados Unidos en las graduaciones de la universidad, en que los chicos pistean cuando hablan de la inteligencia artificial. Sí. Claro, porque hoy día no encuentran trabajo los más jóvenes, que eran los que cubrían los cargos juniors, entonces difícilmente van a llegar a ser senior. Y ahí va a haber alguna forma, creo yo, de desarrollar la carrera que va a ser a lo mejor distinta. Y ahí es un desafío. Y a uno como líder, bueno, probablemente no vamos a estar, o bueno, a lo mejor sí, con lo rápido que avanza esto, pero el poder trabajar con organizaciones mixtas. Puede tener una parte humana y una parte de agentes y inteligencia artificial que va a estar haciendo otra pega. Entonces hay que saber convivir y saber manejarlo, tanto la gente que trabaje con ellos como los líderes. Exactamente. Entonces, como hablábamos delante, ¿cómo voy a lograr involucrar yo a las personas en los 3 niveles que hablábamos delante? De manos, es fácil. De mente, hasta por ahí cuando el gallo entiende el por qué está haciéndolo, pero ¿cómo voy a lograr involucrar al corazón en la función de la gente para que entregue quizás lo más valioso que pueda tener, más allá de los esfuerzos y, puta, como decimos en el juramento de la bandera, hasta rendir la vida si fuese necesario? Creo que eso no lo va a lograr ninguna máquina. Solamente la intervención humana, cálida, de un liderazgo bien hecho y llevado a cabo. Perfecto. Bien, Cristóbal, excelente conversación. Yo creo que va para unas 5 cervezas más, pero vamos a tener que empezar a retornar. Mejor ahí cerrando, mira, simplificar mucho lo que hemos conversado hoy, pero si tú tuvieras que darle una práctica a los líderes hoy día, independientemente del rubro, con todo lo que hemos conversado, ¿qué habilidad o práctica le pediría a los líderes que empiezan a practicar desde mañana? La escucha, aprender a escuchar a su gente de manera consciente, no solamente que las palabras entren por un lado y salgan por el otro, analizar a la gente que compone sus equipos y aprender a comunicar. De nada te sirve ser una excelente persona o un tipo que está puesto en un cargo de liderazgo si no tienes la capacidad de comunicar para poder influir en las personas. Sin eso, obviamente, no hay líder. Hay una persona que ejerce un rol dictado por un organigrama, pero que carece, obviamente, del tacto y el tino para poder actuar con personas y obtener su máximo potencial. Algo que tampoco puede ser la inteligencia artificial. Por mucho que la simule y que haya gente que piensa que, no sé, ChatGPT es su amigo, eso no es así. Exacto, tiempo atrás veía en LinkedIn, creo, una persona que decía, hoy en día es curioso porque creo que fue una carta al Mercurio. Le pedimos a la inteligencia artificial que escriba más cálidamente y humanamente, pero tú eres el humano. Redacta una carta que suene emotiva para saludar a tal persona en su cumpleaños. Oh, estimado, tú tienes corazón, tú eres el que lleva la conversación. Entonces, no reemplaces tu espíritu, tu corazón, por una máquina. Perfecto, excelente mensaje para el cierre. Bien, Cristóbal, empezamos a regresar al campo y ahí vamos a hacer te agradezco nuevamente, de verdad que es muy entretenido conversar contigo. Yo creo que podríamos agotar el combustible y seguir conversando, pero de verdad, muchas gracias y tremendo aprendizaje que nos llevamos de tu experiencia. No, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir, esto es algo nuevo porque además me involucra en mi medio en el cual
He vivido gran parte de mi vida, que es mi pasión todavía, que es el aire, volar y además compartir con la gente y entregar este mensaje que ojalá les haga sentido y lo puedan implementar en distintas áreas de su vida. Bien, perfecto. Vamos de regreso entonces. Vamos de regreso, vamos. La nueva institución notificaría listo de salir. Pista 1-1. Curacao y el Papa, Quebec Lima, buenas tardes, combustible activando plan de vuelo. Papa Quebec Lima, viento 120 grados 04 knots, QNH 1022 hectopascales, 30,8 pulgadas. Puede hacer inscripción notificación en pista 1-1. Notificar listo para salir para Quebec. Alfa, Alfa, X-Ray, virando básico izquierdo 1-1, aterrizaje. Alfa Alfa X-Ray, notifique final pista 1-1. Llamaremos Alfa Alfa.